Vamos a ver. Sí. Vale. Bueno, parece que esto está en marcha. Bienvenidos y bienvenidas a este encuentro, este quinto encuentro, el último de esta serie de encuentros, de reuniones virtuales que hemos programado desde Mundes Omnis, con la intención de poner un poquito de luz respecto a la relación de los sueños que están llegando en estos meses ya de coronavirus, de confinamiento y demás, en todas estas circunstancias extrañas que nos está tocando vivir. Los sueños han tenido un protagonismo y a lo largo de estas semanas, de estos 5 encuentros, hemos querido poner un poquito el foco en ellos para comprender mejor qué es lo que estaban diciendo, cuáles eran los temas que estaban protagonizando estos sueños y sobre todo qué podíamos extraer de ellos, ¿no? Cómo podíamos beneficiarnos también de establecer una relación estrecha con estos sueños, y espero que sea también a partir de ahora que sea así, es decir, que mantengamos esta relación que en algunos casos ha sido accidentada, ¿no? Porque personas que no tenían ninguna relación con ellos pues se han visto de pronto recordando sus sueños y un poco desbordados por la información que les llegaba, ¿no? Vamos a arrancar con este quinto encuentro. Hola, Andoni, Magida, Formaser. Hola. Vamos a arrancar con este quinto encuentro. Sabéis que estamos por 2 canales, por Instagram y por Facebook. Y así me veréis mirando para un lado y para el otro, para ver si puedo ir leyendo a lo mejor vuestros comentarios, si es que soy capaz de combinar lo que vamos hablando, lo que voy hablando con la lectura de vuestros comentarios. Pero estará bien si queréis hacer comentarios de todo lo que vayamos diciendo, ¿no? Me presento, soy Jordi Borràs, psicólogo, estoy especializado en el trabajo con sueños, a lo que llamo integración de sueños. Desde hace ya prácticamente 20 años estoy centrado en este tema, y Mundes Omnis es la plataforma desde la que hacemos todo este trabajo de divulgación. Hoy quería enfocarme, probablemente si habéis recibido la notificación, el aviso, o habéis leído el post en el que hablábamos de este último encuentro, como os digo, es el quinto y último de estos encuentros de esta serie. Quería centrarme en un aspecto que había aparecido en algunos sueños, pero he visto que había ido tomando cada vez más protagonismo. Bueno, y mira, os voy a leer ya para arrancar un sueño que nos llegó de hecho hace unas semanas, pero vemos que ahora mismo también tiene mucho sentido, ¿no? Dice, si lo recibimos en la encuesta, os propusimos una encuesta en la que podíais enviar sueños, algunos nos han llegado por allí, otros a través del correo electrónico, otros nos han llegado también por mensajes de WhatsApp, etcétera, y por las redes sociales. Os digo este en concreto que llegó a través de la encuesta. Dice: un mundo en el cual el gobierno, en el sueño, la persona está en un mundo en el cual el gobierno nos tiene presos, sometidos a leyes que nos deshumanizan y que tienen un plan superior: reiniciar nuestra mente. Por las calles nada más que hay policía armada, hay túneles ocultos bajo tierra que conectan las casas por los cuales las familias, amigos, conocidos nos reunimos en secreto por la noche. Recuerdo gatear por uno de esos túneles y veo a 2 chicas que pintan de negro las calles de la ciudad encima de los grafitis. Las empiezo a seguir. La policía las quiere atrapar, ellas escapan y siguen pintando. La policía empieza a disparar y las separa, una se va corriendo por la vía del tren, la otra se mete en un túnel. Acaba así el sueño. Quizás os habéis quedado con la intriga de qué habrá pasado con una y con la otra. No sé si os habéis sentido más identificados o identificadas con la de la vía del tren, o con la que se mete por el túnel, o con la persona, con la soñadora que lo ve todo. En todo caso, seguramente no os habéis sentido identificados. Me atrevo a aventurarme, ¿no?, a decir que no os habéis sentido identificados con la policía armada, ¿no? No solemos caer en esto, ¿no?, identificarnos con estos personajes, aunque puedan también estar hablando de nosotros o nosotras, ¿no? Quería enfocar el encuentro de hoy en este tema, en la cuestión esta, ¿no? La manipulación, el control social. Sabéis
que se está hablando bueno, han salido a la luz muchísimas, ¿no?, teorías conspirativas, que hablan, pues eso, ¿no?, de una conspiración o de varias conspiraciones, de un intento, ¿no?, de controlar a la población a través del virus, de la vacunación, etcétera. Bueno, un montón que ya habréis oído. No voy a entrar en detalle en ninguna de estas, no voy a tampoco, evidentemente, o no evidentemente, no voy a dar simplemente mi opinión al respecto. Sí que puedo decir que me cuesta tener una opinión muy definida en relación a este tema, y me sorprende de hecho que muchas personas tengan una opinión muy definida y que expresen con tanta, bueno, pues con tanta vehemencia su posición y su claridad al respecto de el conocimiento que dicen tener, ¿no?, sobre lo que está ocurriendo realmente. Yo lo único que sé es que no sé, y que soy conciencia observando lo que está pasando, y entonces tener esta convicción de que sé que está pasando una cosa u otra, pues la verdad es que no la tengo, pero evidentemente tengo mi posición en este sentido, que como os digo, no voy a hablar de esto. Sí que me preguntaban, y traigo este tema también porque no solo han habido estos sueños, sino que hay personas que nos han pedido si podíamos decir alguna cosa al respecto desde el punto de vista de la psicología, o en particular desde los sueños. Yo no voy a entrar en las distintas teorías, que las hay, psicológicas, que pueden estar hablando de por qué, ¿no?, hay esta explosión de teorías conspirativas, y sobre todo por qué es tan fácil en un momento dado bueno, conectar con algunas de ellas o simpatizar con algunas de ellas, seguirlas, meterse ahí dentro y de alguna forma compartirlas, ¿no? Hay, como os digo, teorías que explican, también desde la sociología, que explican el porqué, y también por qué en determinados momentos o circunstancias, estas circunstancias de hecho son propicias, si quieres, ¿no?, porque hay una restricción de libertades, y es bastante fácil que en circunstancias como estas pues más personas puedan estar, sean sensibles, digamos, a todo este tipo de teorías. Y no quiero decir con esto, insisto en lo de la opinión, no quiero decir con esto que sean falsas. En todo caso, de hecho, pienso que si estas teorías tienen un seguimiento es porque hay una cierta verosimilitud, como mínimo, ¿no? Al menos parecen ciertas hasta cierto punto, y entonces es fácil también que muchas personas las crean precisamente por esto. No es ninguna tontería, ¿no? Lo que sí que es verdad es que podría ser que, no sé si todas o algunas de ellas, al menos, pues tengan una parte verdadera, y luego pues todo un montón de cosas que giran alrededor de la misma teoría que no son ciertas, pero que una vez ya las he creído, pues ya he creído una parte y ya creo todo, ¿no? Bueno, en cualquier caso, no, como digo, no, ni las niego ni las defiendo. En todo caso, lo que sí que me atrevo, y perdonadme un poquito, ¿no?, el que dé aquí diga aquí yo lo que pienso en este sentido, pero sí que creo que tanto lo que hay ahora mismo como lo que habrá no deja de ser en todo caso una construcción de la conciencia, y creo que esto es importante tenerlo presente, porque ahí es donde empieza nuestra responsabilidad, ¿no? La conciencia es atención. Entonces, ¿dónde estoy poniendo la atención? Bueno, en cualquier caso, como digo, si alguien espera que me ponga en un bando o en otro, no lo voy a hacer, porque pienso que tanto a unas personas como a otras, tanto las que defienden teorías conspirativas como las que dicen que todo es transparente y que no hay ninguna mala intención o segunda intención o intención oculta entre las personas que están en el poder. Pero bueno, en cualquier caso, sea cual sea el polo en el que os sintáis más identificados, a todas os puede ir bien tener en cuenta algunas cuestiones relacionadas con los sueños. Y eso es donde voy a intentar adentrarme, a ver, espero tener tiempo de explicar un poquito todo lo que quería traer aquí, ¿no? En primer lugar, para empezar, pensar en qué es lo que sabemos, qué es lo que realmente sabemos, ¿no? Yo creo que lo único que sabemos es que estamos en un mogollón impresionante, ¿no? Es decir, yo creo que en este sentido estaréis conmigo, que estamos en un momento evidentemente trascendente, en un momento tremendo, el cambio es de una magnitud importante, en un momento absolutamente sorprendente, no habíamos pasado nunca por algo como esto, y evidentemente entonces, como consecuencia, es un momento de una grandísima confusión. Y es que es muy distinto también, además, vivir una confusión personal, es decir, sentir que estoy confundido,
¿no? Ya me puede preocupar eso, pero es que cuando yo siento que estoy confundido y que todo Dios está confundido, pues evidentemente esto tiene una consecuencia. No sabemos, y no solo no sé yo, sino que no sabe todo el mundo. Os leo el resumen de un sueño que compartía Laura en un grupo privado de las personas que han hecho el curso online. Después de lanzarse por un tubo junto a otras 3 personas, un tubo tobogán, en este sueño decía: hacemos una expedición por la ciudad y lo que vamos viendo es desolador, una especie de apocalipsis, como si nosotros con lo que hemos hecho del tubo hubiéramos provocado un desastre. Hay una mujer china que viene conmigo que me da a entender que está pasando algo muy gordo, que sabe cosas que van más allá de lo que vemos. Hay escombros por todos lados, grandes estatuas de leones que se han venido abajo y están las cabezas por el suelo, todo devastado, restos de piedra, metralla expandida a kilómetros, etc. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Pues estamos viendo el caos. Este sueño es una expresión, no digo que no quiera decir o que no conecte con otras cosas, ¿no? Y evidentemente con cuestiones muy personales de la soñadora, como ya sabemos por lo que hemos dicho, ¿no? Pero también es verdad que parece como una especie de metáfora o de expresión un poco poética, si queréis, un poquito exagerada de lo que realmente estamos viviendo, esta confusión de la que hablaba, y sobre todo la sensación de que hay algo que se está desmoronando, la sensación de que no tenemos ni idea de lo que está pasando y de que hay algo detrás, como dice, ¿no? La mujer esta china que sabe algo que está pasando, que va más allá de lo que sabemos, ¿no? Esta sensación de que hay algo que se está desmontando, pero sobre todo incertidumbre. No sé qué es lo que realmente está pasando y desde luego no sé lo que va a ocurrir. Está clarísimo que esta experiencia no sabemos lo que está pasando por una sencilla razón, porque por un lado, porque ya lo hemos dicho en alguna ocasión, el virus es invisible y esto ya nos produce un cierto desconcierto, ¿no? A esto que le llamamos el enemigo, que es una forma también de hablar, bueno, pues que tiene su miga, ¿no? No entraremos ahí, pero la idea esta, ¿no? De que hay un enemigo al que además no lo veo, ¿no? Esta incertidumbre que provoca esto, esta inquietud, pues es importante, pero es que además no hemos sabido cómo reaccionar. A veces nos decían una cosa, nos decían otra, ahora tenemos que cuidarnos de esta manera, ahora de esta otra, ahora estas pautas, ahora estas otras, no sabemos cuál es la solución a todo esto, y esto es lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, evidentemente esta incertidumbre, y esto lo tenemos clarísimo en la psicología, si hay algo para lo que el ser humano pues no está preparado, es para la incertidumbre. Y es interesante, fijaos en el paralelismo, ¿no? Porque estamos hablando de un virus invisible que nos está amenazando, ¿verdad? Que nos está afectando y que en un momento dado tiene la intención, le atribuimos una intención de acabar con nosotros, que podría acabar con nosotros. Y esto es curioso, cómo pasa lo mismo con el conjunto de teorías. Es decir, hay unos personajes, unas personas que están en la sombra, que son conocidos desconocidos, sabemos quiénes son algunos, pero está como moviendo unos hilos por detrás, ¿no? Nos están afectando y pretenden controlarnos, acabar con nosotros. Es curioso el paralelismo. Pero como os digo, cuando hay esta sensación, cuando hay una situación de esta índole, de este calibre, ¿no? La incertidumbre tan enorme, hay un mecanismo psicológico natural, espontáneo, que es lógico que sea así, que es buscamos responsables, buscamos causas. Y cuando digo responsables también quiero decir culpables en un momento dado de lo que nos está pasando. Es decir, yo tengo un problema, soy víctima de una determinada circunstancia, de una situación, de un descoloque absoluto, y entonces tengo que encontrar de dónde viene la cosa, ¿no? Y sobre todo, en un momento dado, quién la está causando, porque necesito concretar, porque necesito sacar conclusiones, que esta es una de las grandes cuestiones, ¿no? El ser humano necesita saber qué. No digo que eso sea bueno, digo que es un mecanismo, una tendencia, una pulsión de quiero saber qué está pasando aquí. Entonces, si alguien me dice que está pasando esto, pues fácilmente podría adoptar, hacer mía esa conclusión. Entonces, claro, y esto es importante porque tanto para las verdades oficiales como para las verdades alternativas, es decir, para cualquiera que sea la verdad que yo adopto, tengo que pensar que también hay otro mecanismo que funciona aquí, que es el de la coherencia interna. Es decir, que cuando yo adopto eso,
que nadie me lo quite. Es decir, estos se han hecho experimentos hace muchos años, que cuando una persona tenía unas determinadas creencias, tú le presentabas información que contradecía sus creencias y la persona era muy hábil para darle la vuelta. Es decir, si nosotros hemos funcionado de una determinada manera durante un tiempo, una información que de alguna forma contradice lo que hemos hecho, pues nos cuesta muchísimo asimilarla, ¿no? Un poquito, todo en paralelo podríamos decir al algoritmo de Facebook, ¿no? Tú estás mirando unas cosas y luego, claro, todo te va llegando en la línea, en la dirección en la que tú estás pensando, en los links que has clicado, en los likes que has dado y demás, pues te va viniendo esa información que te acompaña y de alguna forma corrobora aquellas ideas que tú ya has ido adoptando. Y insisto, en una dirección o en otra, eso es indiferente, pero esto es lo que está pasando. No digo solo lo de Facebook, sino este mecanismo psicológico, como os digo, ¿no? El efecto, a mí me gusta pensar, el efecto embarazada, ¿no? Que sabréis seguro, ¿no? La persona que dice, una mujer embarazada que dice, bueno, es que voy por la calle y todo el rato estoy viendo cochecitos de bebés, estoy viendo a otras mujeres embarazadas, ¿no? Es decir, que tengo entre ceja y ceja, que tengo en la cabeza, que me ocupa. Entonces, a partir de ahí, todo lo que me ocupa, aquello que me ocupa, lo estoy viendo en todos los lados y de alguna forma todo va en esa misma línea, ¿no? Entonces, claro, cualquier información que me llegue la voy a tamizar, la voy a cribar para que encaje, digamos, en esas ideas que yo ya he podido ir adoptando. Entonces, claro, la gran cuestión aquí, que yo me pregunto, y ahí es donde voy entrando en el tema de los sueños, es hasta qué punto podemos soportar no posicionarnos, es decir, no adoptar una creencia específica. Es decir, cuando no sé, puedo aceptar que no sé, es decir, me puedo quedar en el no sé, lo puedo soportar. Decía Kant, decía algo como esto, que no recuerdo muy bien, que la inteligencia se podía medir, un individuo se podía medir en su capacidad para soportar la incertidumbre. Ahí estamos, ¿no? Somos capaces de soportar la incertidumbre, somos capaces de soportar el no sé, y ahí es donde entra también, o nos ayuda, nos puede ayudar el trabajo con los sueños. Desde mi punto de vista, o al menos tal como entiendo yo trabajo con los sueños, no desde el punto de vista interpretativo, cuando lo único que quiero es entender el sueño, que esto también, como siempre digo, no parte o puede partir del deseo de control, el deseo de decir, vale, ahora ya lo entiendo y ya está, ya estoy tranquilo, ¿no? Le dices, hay mucho más, el sueño te puede dar mucho más si tú te abres a esa incertidumbre precisamente, ¿no? Entonces la forma de trabajar con los sueños, la que yo defiendo desde Montessori siempre ha sido esta, es decir, hay una buena parte del trabajo con el sueño que tiene que ver con el entrar en contacto también desde el no saber. ¿Por qué? Porque el sueño, de hecho, si algo tiene de potente y de evidente, es que te está diciendo cada noche no sabes, no sabes, no sabes. Entonces, pretender, cuando yo me despierto, decir, lo tengo todo controlado, sí que sé, pues esto es engañarme a mí mismo, porque hay una dimensión profunda, una profundidad en mí, que me ocupa cada noche, en la que yo me veo inmerso cada noche, que me dice, en realidad no sabes. Y cuando despiertas ahí, pretender que sabes rápidamente, simplemente es asegurarte de que sigues en el mismo lugar. Entonces, ese no sé del sueño a mí me parece poderosísimo. Yo creo que es una de las consecuencias del trabajo con los sueños desde esta perspectiva, es que te permite estar en algo que es así, es que no sabemos. Entonces, claro, te puedes permitir estar en el no saber sin angustia, porque realmente no sabemos. Yo hace 4 días estuve con una situación que todavía me quedé a cuadros con lo que pasó y pensaba, digo, ostras, es que realmente no sabemos de qué va todo esto, de qué va la película. Estaba con mis hijas, os lo explico rápidamente, estaba con mis hijas traduciendo una canción del inglés. De una canción que les gustaba del inglés. Entonces vi que decía mean clouds. Entonces estábamos, bueno, clouds que es nubes, vale, perfecto, mean. Entonces, claro, pensé como adjetivo, y no me venía la palabra, la traducción, a la cabeza. Y digo, ¿cómo era? ¿Qué era mean? ¿Qué era mean? Y entonces mi hija de 4 años dice, egoístas. Yo no le había oído decir esta palabra en su vida, en sus 4 años, no creo que sea una palabra tan frecuente. De hecho, además, mean es mezquino, es egoísta, pero es mezquino, pero es curiosísimo, porque dices, ¿cómo puede ser que le haya venido? Y le pregunté, pero ¿cómo puede ser que te haya venido esta palabra? ¿Dónde la has sacado, no?
Pues no lo sé, no lo sé, no lo sé, y se reía, nubes egoístas, pues y a reír, y ya está. Yo me quedé ahí, claro, tú dices, ¿qué ha pasado aquí? ¿Aquí qué ha pasado? Yo lo tenía a punto, estaba a punto de encontrar yo esa palabra y había telepatía, a alguien le ha pasado, ¿sabes? Ha canalizado es decir, ¿qué ha pasado aquí? No, pues no lo sabes, y entonces pretender darme una explicación. Claro, esto, si yo tengo mi cosmovisión, mis ideas de cómo son las cosas, pues igual encaja en mi cosmovisión y pues ya estoy tranquilo, ¿no? A veces lo que puede pasar es que me descoloca tanto esta experiencia que hago como que no ha pasado, me olvido de ella y ya está, ¿no? Pero a veces puedo incluso adaptar, ¿no?, esa historia, me la explico en términos esto, como de cómo me explico yo la realidad. Pero nos cuesta mucho estar en el, pues no tengo ni idea de lo que realmente ha pasado aquí y lo que supone, ¿no? Pero yo creo que estamos en una situación como esta, ¿no? Está habiendo evidentemente un movimiento muy, muy heavy, muy bestia, que es un movimiento que de alguna forma ya se apuntaba, ¿no? Cuando hablamos del cambio de era astrológica, cuando hablamos del calendario maya, es decir, ya se veía venir para entendernos que iba a pasar algo un poquito así como poderoso, potente. Creo que en una circunstancia, un movimiento como este, también es lógico, es razonable esperar que el sistema antiguo, el mundo tal como se conocía, se va a resistir, es decir, a un cambio, que haya un plan para preservar, digamos, que no se mueva esto, ¿no?, y que no se produzca este cambio, pues bueno, no lo sé, podría ser, yo no tengo ni idea desde luego, si lo hay, ¿no? Pero en cualquier caso, hay este movimiento, esta transición, y entonces creo que es interesante preguntarnos cómo nos puede ayudar los sueños, o cuál es el papel, o puede ser el papel de los sueños en este movimiento que estamos diciendo, ¿no? Habíamos hablado alguna vez de los sueños como una especie de compensación, ¿no? Es decir, que cuando yo estoy viviendo momentos angustiantes, inciertos como son estos, puedo tener sueños que de alguna forma me den ese cuidado, ese bálsamo, ¿no?, que me hace tranquilizar, que me despierta un poquito, como una especie de reequilibrio. Es un mecanismo que reconocemos en los sueños cuando trabajamos con ellos. Hay esta especie de reequilibrio de la psique, que hacen claramente los sueños en muchas ocasiones, ¿no? Pero también hay una parte que a veces puede parecer como una compensación, que tiene que ver con una tendencia del sueño a buscar una solución. Y esto lo ves claramente cuando a veces nos ponemos en contacto en los sueños con conflictos que tenemos y de pronto vemos que estamos buscando una salida. Y hay veces que los sueños lo ves claramente, que se ha encontrado una especie de salida metafórica, simbólica, es importante explorar qué pasa ahí, pero ha hecho ese movimiento. Os digo dos sueños cortitos que recibimos en la encuesta que abrimos para recoger sueños. Hubo una misma persona que compartió, la misma persona que compartió sueños de tipos que ya hemos hablado, coches que se descontrolaban, por ejemplo, que se perdía de camino a casa. Llevaba uno que llevaba un corsé que le apretaba mucho y le costaba respirar, que habíamos hablado también de estos sueños de asfixia, conectando con esta experiencia del coronavirus que habían tenido muchas personas, ¿no? Pero decía también que tenía alguno que le había reconfortado mucho. He soñado varias veces con bebés, les doy besos, juego, los abrazo, los miro ilusionada, ¿no? Entonces, claro, sueños con bebés, sueños con nacimientos, nos hablan de posibilidades, nos hablan de inicios, ¿verdad? Entonces estamos en un final, claramente, ¿no? Y los sueños empiezan a hablar tímidamente, ¿no?, en algunos casos, ¿no? Estamos viendo que hay mucho más de oscuridad, como decíamos, en los sueños que de sueños luminosos, pero sí que hemos visto algunos, ¿no?, que empiezan a hablar de como estas posibilidades, ¿no?, en forma metafórica, como bebés, inicios de camino y demás. Otro, por ejemplo, que dice: descubro un río detrás de un muro, en un camino. Hay algún coche, el río está sucio y estancado, pero subo más arriba, hacia las montañas, y veo que ese mismo río fluye maravilloso y salvaje. Fijaos, ¿no? Es decir, hay un primer escenario, podríamos decir, pero si subimos podemos encontrar, ¿no?, nos está conectando con la esperanza que es tan necesaria en estos tiempos. Es un chute, digamos, ¿no?, para el soñador o la soñadora de esperanza. Pero lo que pienso muchas veces, y quien me conoce sabe que el interés que yo tengo no solo en lo relevante que pueden ser los sueños para una persona, para encontrar vías de resolución para sus conflictos, sino algo que me pregunto desde hace mucho tiempo,
que es cuál es el papel de los sueños desde un punto de vista colectivo, es decir, cuando tenemos una situación que nos afecta al colectivo, hasta qué punto los sueños pueden estar ayudándonos, acompañándonos para que encontremos, digamos, una solución. Sabemos que hay la psique tiende a buscar soluciones. Eso lo vemos y vemos el mecanismo de los sueños que pretende poner en contacto con el conflicto y con la resolución. Sabemos que hemos descubierto, o que se han descubierto cosas que nos han beneficiado a todos. Hay inventos, de hecho, el mismo Google, por ejemplo, el buscador, se le reveló en un sueño, ¿no? No recuerdo quién era la persona que lo inventó, pero tuvo un sueño y a partir de ahí desarrolló el buscador, ¿no? Entonces, y como este hay muchísimos, no voy a entrar ahora en detalles, pero hay inventos que nos han afectado a todos positivamente y que han venido a partir de un sueño, ¿no? Los sueños nos pueden afectar colectivamente, pero de hecho es que nosotros, yo alguna vez lo he comentado, no somos una sociedad soñadora, no compartimos normalmente los sueños, pero hay sociedades que sí, todavía en la actualidad, y en estas sociedades muchas veces se toman colectivos humanos, sociedades tribales en muchos casos, que toman decisiones que afectan al colectivo a partir del sueño de alguno de los individuos. Cuando los comparten y demás, dicen, este sueño es para todos, y a partir de ahí toman decisiones, ¿no? No voy a entrar en este terreno, pero sí que quiero enfocarme un poco en la idea esta de que el sueño puede estar, quiero decir, en la cosa colectiva, pero sí que el sueño está enfocándose o puede estar aportando un poquito de luz respecto a los temas con los que estamos lidiando. En este sentido, si recordáis, os dije que por lo que a mí me había parecido, y había un artículo que compartí en uno de estos encuentros, os dije, en el Psychology Today, que destacaba esto mismo, que soñadores, personas que estaban relacionándose con sus sueños habitualmente, resulta que tenían sueños más enfocados en la solución que personas que normalmente no estaban con sus sueños explorándolos, fijándose en ellos y demás, ¿no? Esto a mí me parecía interesantísimo, darme cuenta por mi parte de que esto era así, que el artículo este de Kelly Balchley, como comenté en esa ocasión, también lo dijera, ¿no? Evidentemente no hay un estudio que lo confirme, pero es interesante esta idea. Entonces, os voy a compartir un sueño de una persona que hizo la formación en integración de sueños con Mondesomnis y que va un poquito en esta dirección y que nos hace pensar en esto que os digo. Dice lo siguiente. Habla de un grupo de personas que vuelven de hacer un taller de sueños con Robert Moss. Robert Moss es un explorador de sueños reconocido, ha venido varias veces a Barcelona, ha estado con nosotros también y bueno, buen amigo. Y entonces dice esta persona, que es Estefanía, he pedido su permiso para decir su nombre, y lo digo porque también varias personas por aquí no sé si ella está por aquí, pero varias personas la conocen. Dice, estamos mirando al cielo haciendo una especie de señal a las estrellas, que es algo relacionado con el taller de Robert Moss. De pronto nos sobrevuela un helicóptero de la policía y todos nos ponemos a gritar y a increparles, enfrentándonos al control social. Veo que nos han visto, vuelven para atrás. Hay coches de policía por las calles cercanas, uno pasa cerca nuestro, estamos rodeados. Hablo con el grupo para tratar de establecer una estrategia de respuesta conjunta. Resulta que la policía nos ha dejado una pregunta, y aquí esto empieza lo interesante, ¿no? Es decir, empieza la relación, ¿no? La interacción, ¿no? Con la policía. Nos ha dejado una pregunta dibujada en el suelo del centro de una plaza que hay allí al lado. No recuerdo cuál es la pregunta. Pensamos en cómo contestarla y se me ocurre que podríamos dejar como respuesta un calcetín de Robert. Cualquier persona de las que estáis por aquí que conozcáis a Robert Moss sabéis de su, no sé si obsesión o su gusto por los calcetines de colores y de animalitos y demás. Un calcetín de Robert que tiene un mensaje escrito. En el sueño lo leo, pero no soy capaz de recordarlo, pero es inspirador y poético. Vamos a la plaza y dejo el calcetín en el centro del círculo que han dibujado. El sueño continúa, acaba de una forma, digamos que entre inquietante y confiada. La persona reconoce que hay una cierta inquietud, pero que hay confianza de que va a poder superar la situación. Entonces, según Estefanía, traduzco del catalán lo que me decía, ¿no? Dice, no sé cuál es el mensaje que habría escrito en ese calcetín, pero para mí el sueño sugiere que hay alguna enseñanza que podemos extraer de los sueños y que puede tener un papel central para responder a la situación que estamos viviendo.
Voy a destacar dos cosas de este sueño de esta aportación de Estefanía. En cuanto al sueño, la actitud de Estefanía en el sueño es constructiva, hay una voluntad, ¿no?, de armonía, de buscar esa armonía. Hay un enfrentamiento, no hay una negación del conflicto, hay un enfrentamiento, y esto es interesante, no hay una huida, hay un enfrentamiento, pero también es verdad que está buscando ese punto de encuentro que se produce en algún momento, incluso cuando hay, como al final del sueño, hay una actitud, hay una inquietud, también hay esa convicción de que se va a poder llegar a ese entendimiento, podríamos decir, ¿no? Y luego hay otra cosa que yo también destacaría ya no del sueño, sino de la vigilia, ¿no?, de la actitud en la vigilia de Estefanía, esta actitud de buscar la solución, ¿no? Cuando dice, bueno, pues probablemente esto quiere decir que los sueños pueden tener un papel relevante, es decir, este enfoque. Entonces, para mí esto es muy relevante en relación al tema que estamos comentando. ¿Por qué? Porque sabemos que los sueños, hay muchas formas de interpretarlos, y formas absolutamente contradictorias. La idea esta de que hay una interpretación del sueño, esta idea que hay una interpretación correcta, es absolutamente incorrecta. Es decir, no hay una interpretación correcta. ¿Por qué? Porque siempre depende del soñador, del momento en el que esté, de lo que esté viendo allí, de la mirada. Es decir, nosotros vamos evolucionando a medida que vamos abriendo los ojos, vamos entendiendo más, pero eso quiere decir que podemos abrirlos todavía más y entender todavía más. Entonces, un sueño siempre es una puerta abierta. Yo siempre hablo de una construcción de significado, más de que encontrar el significado, construirlo, porque es en la relación que vas descubriendo con qué está relacionado el sueño y lo que puedes descubrir hasta ese momento, ¿no? Entonces, como digo, hay distintas formas de interpretarlo, y es muy importante aquí que nosotros interpretemos los sueños de una forma, sea cual sea la interpretación que hagamos, que no sea destructiva. Os pongo un ejemplo. Yo no sé si conocéis, algunas personas probablemente hayáis oído hablar. Yo creo que pasó desapercibida esta idea, pero en el yihadismo, por ejemplo, los sueños tuvieron muchísima importancia. Muchísima importancia. En el Islam, de hecho, son como en distintas tradiciones religiosas, son muy, muy relevantes, están en el origen de estas tradiciones, pero en la yihad tuvieron muchísimo peso. ¿Cuál es el problema? Que la interpretación que se hacía de los sueños que tenían los yihadistas eran sueños que alentaban, digamos, a cometer actos terroristas. Es decir, había una interpretación, si quieres, sesgada o dirigida, digamos, ¿no?, a un propósito previo, ¿no? Es decir, yo interpretaba interesadamente esos sueños, de alguna forma justificaban un odio, una rabia, un resentimiento, todo lo que quieras. Y los sueños se utilizaron en esa dirección, tuvieron un protagonismo muy importante, incluso en los atentados de las Torres Gemelas, por los vídeos que luego trascendieron y demás, etcétera. Bueno, no voy a entrar en detalle en esto, pero lo importante aquí, como os digo, es cómo interpretamos el sueño. Yo recuerdo siempre una cosa que decía uno de los fundadores de la Asociación Internacional para el Estudio de los Sueños, Jeremy Taylor, de la cual somos miembros en Mondes Omnis. En esta asociación, Jeremy Taylor, él defendía que todos los sueños que llegaban venían a favor del crecimiento de la salud y de la plenitud. Es decir, si yo estaba haciendo una interpretación que no era favorable, no era propicia para la salud, para la plenitud, estaba haciendo una interpretación equivocada, ¿no? Entonces, es plantearme que la intención debe ser la de encontrar en el sueño algo que favorezca mi crecimiento, que favorezca mi salud, y por tanto también, o como consecuencia, el crecimiento de la salud colectiva, ¿no? Entonces decíamos, ¿no?, Estefanía hacía esta valoración, esta reflexión, más que interpretación, esta reflexión a partir del sueño. Hablaba de una posible enseñanza que podía llegar a través de los sueños, que pudiera ser relevante para responder a esta situación en la que estamos inmersos todos, ¿no? Yo os voy a proponer una,
os voy a proponer una lectura, una enseñanza que pueden transmitir los sueños. Si os parece y si os interesa, os diré cuál creo que puede ser una de ellas, ¿no? Una de las grandes enseñanzas que nos traen los sueños y que puede ser ya no solo relevante, sino trascendente para relacionarnos con esta situación en la que estamos ahora mismo, ¿no? Y viene a partir de los sueños lúcidos, es una enseñanza que nos dan los sueños lúcidos. Os voy a leer un sueño que precisamente nos ha llegado a la encuesta esta misma mañana, y es de esta misma noche, si lo he entendido bien, ¿verdad? Mira, nos lo ha enviado Roger. Dice: me encuentro entrando a un edificio que no puedo recordar. Lo que sí recuerdo es el ambiente, muy sombrío. Da miedo. Incluso diría que la escena era en blanco y negro. Parece que hay muchas personas en una especie de camas separadas simétricamente. Parece que están vivas y reaccionan a mi presencia, estilo zombies. Empiezo a tener miedo. De pronto me doy cuenta de la irrealidad de la escena y sé que estoy soñando. Entonces me lanzo encima de estos seres recordando lo que comentaste, dirigiéndose a mí, entiendo, recordando lo que comentaste en los directos y en los círculos de sueños que hemos compartido, referente a que en la parte desagradable de los sueños puede haber un tesoro escondido. Entonces recuerdo liberar, cuando hago esto, liberar una energía positiva mientras desgarro a estos seres. Los rompo con las manos como si fueran de papel. No puedo recordar lo que era en particular esta energía, pero sí que estaba hecha de muchos colores. No lo acabo de entender, pero sé que era positiva. De hecho, el sueño en sí era oscuro, en blanco y negro, y en contraposición la energía liberada era muy positiva. Me despierto de la emoción que me genera la experiencia. Este sueño, que es bien lindo y bien empoderador, ¿no? Nos hace, o nos invita a que nos fijemos en una cuestión que tanto Roger como otras personas que tenéis experiencia con los sueños lúcidos seguramente habéis identificado. ¿Cuál es el papel en los sueños lúcidos que tienen nuestras creencias, nuestras expectativas, dónde ponemos el foco? En función de las creencias que yo tengo, voy a hacer una cosa o voy a hacer otra. Si yo creo que no soy capaz de enfrentarme en este caso a estos zombies, no voy a hacerlo. Si yo creo que esto o la expectativa es que me vayan a devorar o se vayan a lanzar y se lancen sobre mí y me devoren, van a hacer eso. Si yo creo que cuando me lancen no voy a poder con ellos una vez esté allí, o no tengo esta confianza, no conecto con esta confianza, no voy a poder. Es decir, aquello que crees en los sueños es lo que creas. Es decir, a partir de lo que estás pensando y sintiendo, así se desarrolla el sueño. Entonces, cuando algo no va en la dirección que tú crees, es importante que revises cuáles son tus pensamientos realmente, cuáles son las dudas que puedes tener y que pueden estar dominando el sueño, cuáles son los miedos, etcétera, ¿no? Y esto es absolutamente relevante. Del mismo modo, el foco, dice Sonia Berleo: yo dejé de tener pesadillas en general gracias a los sueños lúcidos. Muy interesante tu testimonio, Sonia, y yo creo que es algo que todo el mundo debería tener en cuenta, esta posibilidad a explorar. Entonces, como os digo, ¿no? Una de las cosas interesantes a mí es el foco. ¿Dónde me enfoco? Es decir, yo estoy enfocándome en el miedo, en lo que me da miedo, o estoy enfocándome en la confianza, ¿verdad? Entonces, claro, esto es evidente que afecta al sueño, al desarrollo del sueño. Y la pregunta es: ¿no será así también en la vigilia? Y esta es la gran pregunta, y esta yo creo que puede ser una de las grandes enseñanzas de los sueños. ¿No será así en la vigilia? Es decir, ¿puede ser extrapolable? Si siempre dicen todas las tradiciones, la vida es un sueño, ¿no? Es un sueño, pero ¿qué pasa cuando despertamos? ¿Qué pasa cuando tomamos conciencia de que esto es un sueño? Y cuando adoptamos, digamos, estos recursos, enfocar bien el foco, poner bien el foco, ¿sabes? Explorar cuáles son mis creencias, ¿vale? Considerar de qué manera me están afectando. Entonces, ¿dónde en la vigilia? Esto es una pregunta que nos podemos hacer en estos momentos. ¿Dónde en la vigilia estamos poniendo ahora mismo el foco? ¿Lo estamos poniendo en el miedo o lo estamos poniendo en la esperanza? Esto es relevante que nos lo preguntemos, especialmente si pensamos que en un momento dado, esto, como decía al principio, es una construcción de la conciencia, con lo que nos estamos encontrando. Entonces, ¿dónde estamos? ¿Estamos enfocados en el miedo? ¿Estamos enfocados en la esperanza? ¿Estamos enfocados en el odio? ¿Estamos enfocados en la paz? Probablemente lo que necesitamos en estos momentos de cambio, en estos momentos de transición, en este momento, desde el punto de vista del budismo tibetano, ¿no? Que se habla del bardo, el estado del bardo, no solo el estado
posterior a la muerte, el estado de transición entre la muerte y el renacimiento en un momento dado, se le llama el estado del bardo. Son los estados de transición. En la vida también pasamos por estados de transición. Y ahora estamos en un estado de transición colectivo, en un bardo colectivo en el que no sabemos hacia dónde vamos. Pero entonces, ¿dónde estamos poniendo la atención? Tal como nos enseñan también en el yoga de los sueños. ¿Dónde estamos poniendo la atención? Es importante no negar necesariamente toda la oscuridad de la que estamos rodeados, lo que decíamos, no podemos ser tampoco ingenuos, no podemos caer en la ingenuidad de pensar que no está pasando nada, o que no hay intereses, o que no, y no hace falta, y no hace falta tampoco caer en un desprecio absoluto o en un odio absoluto, tampoco. Es decir, podemos hacer esta transición fijándonos, analizando qué es lo que está pasando con la oscuridad, con la resistencia, digamos, de la oscuridad que se resiste a este cambio, a este renacimiento colectivo, y podemos a la vez estar observando, ¿vale?, sin perder de vista los aspectos luminosos de esta situación. Esta es lo importante, este equilibrio podríamos decir, ¿no? Esto es lo relevante, a mi parecer. Os voy a comentar un sueño que también nos llegó y que creo que ilustra muy bien esto que os estoy diciendo. Resumo el sueño de esta persona, esta chica que decía que, bueno, tenía su brazo derecho, se había convertido en un muñón, se tenía que agarrar con el brazo izquierdo para no caer, y en casa, mirándose en el espejo, mueve lo que le queda de brazo y puede sentir la parte que ha perdido, que es el efecto este del miembro fantasma, ¿no? Y de hecho incluso lo llega a ver hasta el punto en el espejo, ¿no? Pudiera ver el brazo, hasta el punto que entiende que aunque se lo hayan cortado, sigue allí. Interesante esta idea, aunque se lo hayan cortado, sigue allí. Y ella hacía una reflexión cuando envió este sueño, y quiero leer sus palabras que me parecen muy, muy interesantes. Decía, como comentas, los temores y pesadillas a menudo nos ofrecen la posibilidad de crecer y buscar soluciones. En este caso, el brazo sería lo que nos toman, la libertad, la posibilidad de relacionarnos con aquellos que amamos, el contacto humano que nos hace personas. El brazo me lo sacan sin aviso, sin que aparentemente haya enfermedad. Evidentemente no niego el virus, pero sí cuestiono la falta de acceso a la información, el pánico que pueden despertar en la población las leyes que a partir de ahora, con el pretexto de la pandemia, pretendan condicionar y controlar nuestra vida. A veces siento que con esta crisis nos quieren someter, sin motivo aparente, como el brazo, me lo cortan sin enfermedad y sin dejarme que decida. Siento que el sueño refleja que en esta crisis no se han tomado las medidas necesarias para cuidar bien de los adultos y de los niños. Se ha decidido que somos irresponsables, que necesitamos leyes que nos controlen, sin darnos la posibilidad de decidir con conciencia. Me cortan el brazo, que es parte de mi identidad, mi canal de expresión, mi creatividad, pero yo siento que todavía lo tengo y lo puedo mover. Del mismo modo, siento que nuestra conciencia puede ayudarnos a hacer cambios esenciales, y que los sueños son esa parte de nosotros mismos que nos queda, aparentemente invisible, pero auténtica, que no puede ser amputada. Parece una reflexión muy linda, y una lectura del sueño empoderadora, digamos, ¿no? No nos colocamos como víctimas, sino que nos damos cuenta de que todavía, a pesar de las circunstancias, tenemos alguna cosa que decir, ¿no? Yo creo que son momentos precisamente en los que es importantísimo que nos mantengamos lúcidos, si queréis, ¿no? Es decir, despiertos, que estemos atentos, que podamos chequear, ¿no?, qué es lo que está pasando y demás, ¿no?, contrastar, pero a la vez que no perdamos, aunque podamos ponernos en contacto en un momento dado eventualmente con el enfado, naturalmente. El enfado este puede tener que ver con muchísimas cosas también que vienen de nuestro pasado, y esto es importante también que lo comprendamos, ¿no? Pero que en cualquier caso, si está ahí, está ahí. Es decir, no negar esa oscuridad, como decíamos, ¿verdad? Pero a la vez que eso no nos haga perder el centro, no nos haga perder la calma, ¿verdad? No entremos tampoco en el miedo, como decíamos. No hagamos una lectura ya no solo de los sueños, como decíamos antes, ¿no?, en relación a la yihad, ¿no? No solo de los sueños hagamos una lectura, podríamos decir, supersticiosa y a partir del odio, sino que también hagamos eso mismo, no lo hagamos para entendernos tampoco de los acontecimientos de la vigilia. Pienso que en este momento os propongo, de hecho, podríamos incluso pensarlo de esta manera. Imaginaros, ¿no?, que tienes un sueño, imagina que tienes un sueño en el que estás en tu casa, entra alguien que abre la puerta con una antorcha y empieza a quemar muebles, cortinas, etcétera.
¿verdad? Y huye corriendo y te está quemando toda la casa y tú vas corriendo detrás de esa persona intentando atraparla. No es justo que haya hecho esto, intentando atraparla, corres, corres, corres y llegas de pronto en este sueño al lado de alguien que está apagando el fuego en su casa y esta persona te dice que también ha pasado por allí, esa persona que ha quemado su casa y ha seguido corriendo, ¿no? Pero entonces que ha preferido dedicar esa energía a apagar el fuego, a cuidarse, ¿verdad? A reconocerse, a reconciliarse, a reconstruir su casa. Y mientras tanto, a lo mejor tu casa está ardiendo, porque estás centrado o centrada en ese odio, en ese rechazo. Entonces, ahora probablemente que estamos en un momento de transición, un rito de paso colectivo, ¿verdad? Siempre esto requiere un sacrificio. Entonces, ¿cuál es el sacrificio? ¿Qué es lo que vamos a dejar atrás? Podemos dejar atrás patrones de pensamiento, podemos dejar atrás formas de entender las cosas, ¿no? O el peso que podía tener el dualismo, que continuará después, ¿no? Pero que no nos movamos por la luz versus la oscuridad como si fueran antagónicos y estemos en lucha, ¿no? Espero que sea así y que bueno, que este bardo que estaba diciendo antes, ¿no? Que este tiempo de transición sea un momento para conectarse, cada cual consigo mismo, con sus sueños, conectarnos con los demás también a través de los sueños, como estábamos diciendo, y que los sueños, como os decía, pues que sean una herramienta, ¿no? Para la toma de conciencia personal y colectiva. Espero y deseo que sea realmente así. Y nada más, yo creo que lo dejaremos aquí, este quinto encuentro. Voy a ver... ¡Ay! Mira, fíjate, el primer mensaje que veía de Facebook es que se oía bajito. No sé si se ha arreglado el tema. Uy, se oye muy bajito. Vaya, en Facebook se oye bajito. Lo siento. Os habéis pasado, veo que algunas personas... María, qué gusto. Veo que algunas personas os habéis tenido que ir al Instagram. Me sabe mal. Vale, mira, no he podido chequear esto. Ya os decía que me iba a pasar, que no iba a leer los comentarios mientras los ibais colgando. En fin, bueno, espero que en cualquier caso podamos recuperar la grabación y lo podéis escuchar. En Instagram quedará grabado y sí, entonces lo podéis recuperar por allí si no lo habéis podido escuchar bien. Espero que sea así. En cualquier caso, os deseo lo mejor. Si queréis estar al corriente de las charlas que podamos ir haciendo, los webinars y demás, estas propuestas que os vayamos ofreciendo, podéis suscribiros al boletín de Mondesomis a través de la web, ya sabéis, de mondesomis.com. Y nada, desearos lo mejor. Gracias por todos estos fines de semana, no, estos jueves, que habéis estado aquí en estos encuentros, que me habéis acompañado. Os lo agradezco muchísimo y desearos lo mejor y que vuestros mejores sueños se acaben convirtiendo en la realidad de vigilia que vamos a compartir a partir de ahora. Hasta otra ocasión. Gracias.